muy especial. Y en un contexto marcado por el cambio climático, la creciente escasez de recursos hídricos y los desafíos en la gestión sostenible del agua, el papel de los asesores políticos en esta materia se vuelve cada vez más relevante. Las decisiones que se toman hoy en torno al uso, distribución y conservación del agua tendrán un impacto directo en el desarrollo económico y la seguridad alimentaria y la calidad de vida de millones de personas. Para profundizar en estos temas, conversamos con un asesor político especializado en políticas hídricas, quien nos ofrece una mirada experta sobre los principales retos, las oportunidades de innovación y las estrategias que están marcando la agenda pública en torno al agua. Le damos la más cordial bienvenida al noticiero de Café con Sabor a Grilla, al ingeniero Emilio Borbón Willis. Don Emilio, bienvenido de nueva cuenta aquí a este espacio. Sí, muchas gracias pues por la invitación y pues abonar en parte algo en relación al problema que se tiene. No tenemos la exclusividad del problema en Sonora, sino que es prácticamente un problema mundial, pero aquí lo estamos viviendo más lacerantemente en el Valle del Mayo, podemos decir, ¿no? Claro, es un problema, como usted dice, mundial, pero cada entidad, cada estado, cada municipio tiene que ver por su gente, ¿verdad? Así es, cada quien tiene que, pues, como dice el dicho, rasgarse con sus uñas y ver las opciones y la disponibilidad que tiene y optimizar en lo posible el uso y manejo y consumo del agua que cada vez tan escasa y cada vez se agrava más el problema en nuestra región. Claro que sí, y esto pues por supuesto, y el principal factor es el cambio climático, don Emilio. Efectivamente, mire, ha tocado un punto muy importante. Lo estamos viendo ahorita en la cuestión de la cosecha del trigo regional. Para su conocimiento, su servidor participó no menos de unos 1000 experimentos agrícolas en mis 50 años de trayectoria dentro del sistema productivo, podemos decir, específicamente en el agua, ¿no? Participamos mucho en coordinación con lo que fue el Ciano en aquellos tiempos, lo que hoy es el INIFAP. Participamos de la manera siguiente. El INIFAP, el Ciano en ese tiempo, hacía los experimentos en pequeñas parcelitas de 20 por 20, ¿no? Y nosotros, de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, llevábamos a nivel comercial esos experimentos para validarlos, ¿no? Okay. Así fue como nacieron los calendarios de riego de cada una de las 10 texturas de suelos que tenemos en el Valle del Mayo. ¿Qué son las texturas? Las texturas de los suelos son las que tienen más o menor capacidad de retención de humedad para el sistema fenológico de los cultivos, ¿no? Así que si teníamos que experimentar en la textura fulano, el trigo fulano, con tanta densidad de siembra, con tanta densidad de fertilizantes, todo ese tipo de experimentos que ahorita el cambio climático está echándolo por tierra, ¿no? Ok, en pocas palabras, ustedes pues se puede decir que medían la forma, la manera de, o sabían si en esas tierras se podía sembrar o no se podía sembrar, si las condiciones eran apropiadas. Sí, de hecho, pues se puede sembrar en cualquier cultivo, en cualquier tierra, pero la producción óptima la teníamos que validar, ¿no? Okay. Entonces, ese tipo de experimentos que le digo, participamos en forma directa o indirecta en no menos de 1000 experimentos
agrícolas, con especial, en mi caso, en la cuestión hidroagrícola, ¿no? Ok. Don Emilio, platícanos o díganos cuántos años tiene estudiando y analizando los recursos hídricos del noroeste en México. Sí, miren, tenemos no menos de 50 años, ¿no? Al principio, pues, como simples trabajadores, sí, ya después que terminamos nuestra carrera, ya de una manera más específica, más científica, podemos decir, ¿no? ¿Y qué es el problema que tenemos ahorita? Abandonamos la agricultura científica para pasar a la agricultura empresarial, y eso ese lujo no lo podemos dar en esta región, ni en el Mayo, ni en el Yaqui, ni en el Fuerte. Por lo tanto, tenemos que regresar a la agricultura científica y volver a estudiar, desgraciadamente por el cambio climático, que ya no son válidos aquellos estudios que hicimos en aquel tiempo, ¿no? Ok, muy bien. Don Emilio, sabemos que en los próximos días visitará a Navojoa la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Viene a inaugurar el tan ansiado nuevo Hospital del Seguro Social. Ayer publicamos en nuestra página un artículo donde usted menciona cuáles serían las peticiones idóneas para nuestra primera autoridad autoridad nacional. Platícanos más a fondo sobre estas peticiones que usted le hará. Sí, mire, de hecho no son nuevas, ¿no? Ya los tenemos, se las hicimos en forma personal en San Bernardo, al presidente López Obrador. Posteriormente se las volvimos a volver a solicitar en el Chojó al mismo presidente López Obrador. En esa ocasión, pues, en San Bernardo instruccionó a su gente allí, ¿no? Se me viene a la mente al Liceo Preciado y el Liceo Tadei, que atendieran estos asuntos, pero a lo mejor pues, ellos traían otras comisiones y no le dieron seguimiento. Le recordamos a AMLO en el Chojoa sobre el mismo caso, y pues tampoco tuvimos, y vamos por tercera ocasión de hablar con el primer mandatario, que en este caso es la doctora Claudia, a ver si nos pone un poquito más de atención, ¿no? Claro. Lo que sucede, está enmarcado prácticamente lo que estamos, es el fracaso que se señala muy seguido del plan de justicia indígena. Hay mucho dinero ahí, pero dice la presidenta, pues se tiene que legalizar a los dirigentes o representantes de los indígenas, en este caso a los gobernadores indígenas, que deben de ser nada más 8, y casi le llega a los 40 individuos. Qué bueno que todos trajeran una propuesta, pero una propuesta bien fundamentada. En este caso, yo creo que los únicos que estamos presentando proyectos, porque eso es lo que se requiere, porque el gobierno ni el INPI, nadie les va a venir a hacer los proyectos. Tenemos que presentarlas, hacer las propuestas bien razonadas, bien fundamentadas en lo técnico, en lo legal, en lo social, y eso es lo que estamos haciendo. Queremos pedir a ella que se regularice la normatividad, la gobernanza en materia de agua, no solo en Sonora, sino en todo el país. Para ello, estamos pidiendo, en primer lugar, que se vuelva a elevar al grado de Secretaría de Estado a la CONAGUA, que tenga apoyo económico, porque ahorita de nada sirven las reformas a la Ley Federal de Agua si no tenemos una dependencia fuerte que las haga valer y las lleve a nivel de tierra, ¿no? Y es lo que está sucediendo.
Por eso queremos eso. Eso es lo principal. En segundo lugar, le estamos pidiendo que continúe el proyecto del Plino. ¿En qué consiste? Consiste en la interconexión de presas desde el norte de Nayarit, de la presa Huamilpa, pasando por los 11 ríos de Sinaloa. No es un canal inmenso que va a traer el agua de allá, no, es la interconexión de las cuencas en una manera estratégica y ya se tienen los estudios. Incluso la presa Pilares es parte del proyecto Plino. Sin el proyecto Plino, la presa Pilares, en lugar de beneficio, es un perjuicio lo que está sucediendo ahorita. Nos redujo la superficie, nos está reduciendo la superficie en 5,000 hectáreas. Por eso es necesario reactivar el Plino, ¿no? Eso es en segundo lugar. En tercer lugar, le estamos pidiendo que oficialice como distrito de riego la zona irregular de riego que tenemos en el sur de Sonora del proyecto Plino, del proyecto Huites Fuerte Mayo, que es uno de los integrantes del Plino. ¿Por qué? Porque el 14 de diciembre pasado se cumplieron 30 años que se inauguró la presa Huites, y son horas que todavía le deben a Sonora 162 millones de metros cúbicos para regar, suficiente para regar 16,200 a Sonora. ¿Dónde se encuentra esta presa Huites? La presa Huites está en el municipio de Choix, en Choix, Sinaloa, pero invade la cuenca del Río Fuerte, invade Sonora, por lo tanto tiene derecho Sonora a ese volumen. Para su conocimiento, el arroyo Cuchujaqui es parte de la cuenca de allá. El agua del Cuchujaqui de aquí de Álamos va y riega superficies en el estado de Sinaloa. La cuenca del Fuerte llega, por si alguien lo ignora, hasta el margen izquierda del arroyo de aquí de Maciaca. Por eso esos ejidos, tanto Maciaca como los 30 ejidos del proyecto, se les etiquetaron 402.5 millones de metros cúbicos, 350 puestos en Sonora, de los cuales solamente se les han dado 188, y estamos exigiendo de manera urgente que se autorice ese volumen, ¿no? Además, estamos pidiendo también por derecho de cuenca que se adicionen a ese volumen 100 millones de metros cúbicos más para regar 10,000 hectáreas y poderles dar 2,000 parcelitas de 5 hectáreas de riego a 2,000 indígenas mayos carentes de tierra en esa región. Por eso es lo que se necesita el gobierno, específicamente proyectos específicos, pero bien fundamentados en lo técnico, en lo legal y sobre todo en lo social, ¿no? ¿Por qué? Porque acorde a la cuarta transformación, por el bien de todos, primero los pobres, y no se está cumpliendo de perdida en esa región, no se está cumpliendo, ¿no? Ok, muy bien. Don Emilio, una pregunta. Se puede decir, ¿no? Desviaciones de aguas que tenemos aquí en Sonora. Por ejemplo, esta que nos dice que va a Choix, Sinaloa, los Piwi, se llama la presa. Huites, la presa Huites. Perdón, Huites. Y la nueva presa, Los Pilares, ¿usted cree que sí nos afectó, nos está pegando aquí en Sonora con la cuestión esa del agua? Porque hay desvío. Bueno, de hecho no es un desvío. Mire, le voy a decir lo que sucedió. Para justificar la presa Pilares, de una manera muy irresponsable, se dijo que iba a generar energía eléctrica. Por lo tanto, hicieron una especie de brinco, o sea, elevaron el nivel de descarga de la presa con el fin de formar en una forma artificial una cascada, con el fin de justificar, de establecer allí unas turbinas para generar energía eléctrica. Pero vaya
¿Y no fue así? Vaya barbaridad, pues cómo es posible que vayas a vaya barbaridad, pues cómo es posible que vayas a generar energía eléctrica en un río que tiene nada más dos meses del año de escurrimiento. Entonces era una cosa, por lo tanto les digo, y se lo dije al principio, que esa presa sin el plino no se justifica y tenemos que, para brincar o agarrar su nivel, esa presa y poder desfogar, se tienen que perder como volumen muerto alrededor de 25 millones de metros cúbicos. 25 millones de metros cúbicos es agua suficiente para darle uso doméstico a todas las comunidades, incluyendo Navojoa, Chojoa y Guatabampo y todas sus comunidades. Entonces, si estamos buscando optimizar el agua, esas cosas son pues una aberración, ¿no? Así claro. Se puede llamar. Ahora sí, como dice coloquialmente, nos dieron a torre con el dedo. Exactamente, sí. Nada más. Sí, algo así. Que yo, bueno, la mayoría de la gente, pues lo dice, no sabemos nosotros de eso, apenas expertos como usted, pero pues por lógica sabíamos que esa es una de las consecuencias. Pues muy bien, tenemos aquí saludos, mensajes. Esteban Cota Valenzuela, muy buenos y bendecidos días. Un saludo a todo el personal, de Café con Sabor a Grilla. Saluditos desde El Civiral. Muchísimas gracias, Esteban Cota, por estar viendo la transmisión, por supuesto. Y tenemos a Lupiwis, dice, muy buenos días, equipo de Café con Sabor a Grilla. Vamos con todo, maestro Emilio Willis. Sí. Ay, mira, una persona admiradora de ustedes, por supuesto. Muy bien, y vamos a continuar con esta serie de preguntas. Don Emilio, ¿qué le parece? Primeramente, dígame, Emilio Borbón Willis buscará entrevistarse directamente con la presidenta para hacerle llegar estas peticiones. Sí, mire, y sobre todo que se han estado haciendo públicas estas peticiones con el fin de que todo el mundo las conozca y todo el mundo que se crea beneficiado con ellas pueda solicitárselas directamente. No es necesario que sea yo en lo personal, que lo vamos a tratar de buscar. Yo le hago un llamado pues a los gobernadores mayos que se sumen a estas propuestas. Estas propuestas están bien fundamentadas en lo técnico, en lo legal, en lo social y sobre todo en lo económico. Solamente así pueden ustedes bajar los miles de millones de pesos disponibles para ustedes, que dice la presidenta, aquí están los recursos, pero no se los voy a dar a cualquiera que venga a solicitarnos. Tiene que venir con un acta constitutiva del pueblo, donde el pueblo lo eligió y le dio el visto bueno para que los representara. Por esa razón estamos iniciando aquí en Coahuirimpo la elección del gobernador, hay como 4 o 5 gobernadores por cada pueblo y eso no es posible. Los mismos gobernadores deben de saber por qué deben de ser 8 nada más. Según el sincretismo religioso de la religión cristiana y las religiones de los mayos que encontraron por allá al padre Méndez, por allá en 1614, y hicieron una mezcla de las dos y fue lo siguiente. Deben de ser 8 pueblos, porque se dice dice la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola por allá en 1540, poco despuesito de que se descubrió América. Así posteriormente llegaron los jesuitas a proclamar y a difundir la religión cristiana en el noroeste. Se dice pues que deben de ser 8 pueblos, porque Jesús visitó 8 hogares antes de ser crucificado. En honor a eso, los jesuitas, los padres, los chuculicuali, como dicen los lloremes, establecieron 8 pueblos en cada río, en el noroeste, en el Fuerte, en el Sinaloa, en el río Sinaloa, en el Fuerte, en el Mayo y en el Yaqui.
y son 8 pueblos principales. Aquí en el Mayo tenemos a Macoyagui en la parte alta, Conicari, lo que viene siendo el Mocúzari, que es el pueblo que quedó sepultado por la presa Mocúzari, Camoa, Tesia, Pueblo Viejo, Quinamojoa, Echojoa y Santa Cruz, Guatabampo. Cada uno tiene su... yo he sido un apasionado de la historia de los mayos, de los yaquis, por eso conozco todo eso. Se dice pues que allá en Macoyagui estaba un indígena meciéndose en una hamaca, y el jesuita preguntó que sí, ¿qué estaba haciendo? Y dije, Macoyagui, le dije, y de ahí viene el Macoyagui, ¿no? Acá más abajo, en un cardón o hecho, tenía casa un cuervo. Y también preguntó y le dijeron Coni en el dialecto mayo quiere decir cuervo, y Cari es casa. Coni Cari, que es casa de cuervos, así se le quedó. Acá más abajo, Camoa, encontraron una milpa que hubo una sequía muy grande y no logró soltar la espiga. Y preguntó al jesuita que sí qué había pasado, entonces los lloremes le dijeron, Camoa, le dijo. Ka es negación en lengua mayo, y moa es brotar o espigar, pues, que no brotó, de ahí viene el nombre de Camoa, ¿no? Y así cada nombre de los pueblos, 8 pueblos mayos, tienen su explicación, por eso. Allá ¿tienen su porqué? ¿Por qué se llama? Allá en Guatabampo, Santa Cruz, había un nopal, una pitaya inmensa, en forma de cruz, por eso le pusieron Santa Cruz, Guatabampo, ¿no? Que es lo que tenemos el Júpare ahorita, ¿no? Todo tiene su explicación, pues. Les digo, eso lo ignoran la mayoría de los gobernadores mayos, pues, ¿no? No saben de no saben ni su propia historia, pues, pero en este caso no le hace. Lo único yo les digo a todos, a Quileo, a Chayito del Júpare, que son los más relevantes de los gobernadores, los más pensantes, podemos decir, que se unan a estos proyectos. Al gobierno necesitamos entregarle proyectos, porque ellos no nos van a traer nada si no les pedimos nada, ¿no? Los problemas indígenas son 60 etnias grandísimas en México. Son miles de problemas que se tienen, son 32,000 ejidos y comunidades indígenas que hay en el país, se pierden en tanto problema. Nosotros tenemos que presentarles los proyectos, cómo, por qué, dónde y cuándo, para poder que nos autoricen los dineros que los tienen ellos, ¿no? Entonces me tocó ser asesor técnico en materia de agua y tierra con los yaquis, y allá les han dado un mundo de dinero, a pesar de que Lázaro Cárdenas ya les había dado 400,000 hectáreas. López Obrador les compró otras 35,000 hectáreas, le dio 450 millones de metros cúbicos del sistema de presas del río Yaqui a los yaquis. Entonces, y los mayos pues no hemos presentado los proyectos que queremos, por eso pues. Entonces yo les pido pues que se olviden de esas fricciones estériles entre ellos, y vamos vamos uniéndonos y presentándole unidad a la presidenta, ¿no? Que no nos pongamos a pelear delante de ella allí como lo hemos hecho con López Obrador, con los funcionarios del gobierno que han venido a ayudarnos, y no nos hemos dejado, precisamente. O sea, don Emilio, que recurso etiquetado para Sonora lo hay. Hay mucho dinero. Hay mucho dinero, sí. Simplemente que no se ha sabido pedir o llegar a las instancias correspondientes para pedir o exigir ese dinero que ya está etiquetado para la cuestión aquí del agua, ¿no? Sí, principalmente pues estamos en un estado completamente desértico. No nos pueden medir a nosotros como
Tabasco. Tabasco tiene problemas con el agua, pero por la abundancia, por la abundancia de agua. Allá llueve 3.000 millones, 3.000 milímetros anuales, 3 metros de lámina de agua. Mientras aquí tenemos zonas como Caborca donde no llueve ni 100 milímetros. Sí, entonces, no hay cultivo en Sonora que se pueda producir si no se le aplica riego en forma artificial, que es el agua contenida en las presas o en los acuíferos, ¿no? Pero ese volumen tampoco es suficiente, por lo tanto tenemos que optimizar ese poquito volumen que tenemos, ¿no? Ok. Don Emilio, tenemos aquí un comentario de Esteban Cota Valenzuela. Dice: es bien sabido que los yaquis eligen a sus gobernadores cada 3 años, cosa que no pasaba aquí en el Mayo. Ellos reciben muchos apoyos por ser una tribu muy unida y muy firmes. ¿Qué va a pasar con los gobernadores duales? Dice: esta elección de los nuevos gobernadores no vendría más a dividirnos como etnia, pregunta, o cómo piensa manejar a los gobernadores duales. Sí, miren, para empezar, pues un saludo, señor Cota. Yo no lo conozco personalmente, pero es una persona muy participativa. Sí. Vamos a aclararle, no se eligen cada 3 años, se eligen cada 6 de enero de cada año el gobernador yaqui, ¿no? Cada año, 6 de enero se elige. Empieza la campaña de ellos desde el Día de la Virgen de Guadalupe hasta, podemos decir lo que se le llama ese periodo, ¿no? Entonces, pero nada más eligen al gobernador, porque ellos tienen una asamblea de ancianos y una asamblea de mujeres. Los ancianos por su experiencia y las mujeres porque ellos tienen una filosofía, y la filosofía de los yaquis es la siguiente: que una madre jamás va a querer un mal para sus hijos. Por lo tanto, las mujeres tienen un aspecto muy relevante en la cultura yaqui, ¿no? Entonces, y eso data desde el principio de 1600, cuando mandaron a una comisión de mujeres al Río Fuerte a pedirle a los españoles que vinieran y le mandaran religiosos porque estaban viendo que los mayos estaban progresando mucho y ellos no. Entonces ellos 3 veces habían combatido al capitán Diego Martínez de Urdaide, lo habían derrotado en 3 ocasiones y ya los españoles no querían nada con los yaquis, y fueron los yaquis los que mandaron una comisión de mujeres pidiendo religiosos que fueran al yaqui. Así mandaron a 2 religiosos que ahorita se me escapa su nombre. Sí. Y así llegaron al yaqui 2 religiosos a organizar a los yaquis. Posteriormente, los yaquis progresaron tanto, pero tanto, que salvaron a las misiones de Baja California. Les mandaban los padres, ya en tiempos del padre Quino, les mandaban a Francisco Salvatierra, el padre misionero de la península de Baja California, le mandaban granos, ganado y todo para salvarlos con las sequías de Baja California, ¿no? Como les digo, la historia pues de los yaquis, de los mayos, es muy extensa y muy bonita, tiene sus cosas muy interesantes. Ok, don Emilio, mire, se nos termina el tiempo, pero voy a hacerle las últimas preguntas, sí, así muy rapiditas. Sí. ¿Cuántos gobernadores de la región del Mayo deberían de existir y por qué se autonombran varios? Sí, mire, repito, pues, recuerden que Jesús, antes de ser crucificado, visitó 8
8 hogares, por lo tanto los jesuitas establecieron los 8 pueblos principales que ya les mencioné y por qué se llevan ese nombre y todo eso. Nada debe haber un gobernador por cada pueblo. Deben de ser 8. 8 nada más. 8 nada más. Ahorita son como 40, pero óiganme bien, no hay ninguno que esté bien oficializado y electo por su pueblo. Hay como 4 o 5, unos los quieren grupito o son partidarios de un partido. Fíjense nomás, los partidos políticos tienen las manos metidas con los indígenas mayos. Por lo tanto, y desgraciadamente es en su perjuicio, ¿no? Entonces esa división, por eso yo llamo a todos, para mí todos son gobernadores, pero señores, la pregunta que hace este señor, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, vamos estamos pretendiendo, y es mi sugerencia como asesor de los indígenas, tengo yo un nombramiento como asesor del Consejo Indígena Estatal, también tengo un nombramiento en materia de agua de la Comisión Hidráulica del Congreso, otro nombramiento por la Unión de Trabajadores del Campo a nivel nacional. Entonces, y conocemos pues todas las necesidades tan grandes que tienen la gente y los beneficios tan grandes. Por ejemplo, esas 2000 parcelas de 5 hectáreas, como las tierritas de San Ignacio, de San Pedro, pues es un patrimonio mínimo de $1 millón de pesos para cada familia, pues, ¿no? Entonces, nada más, ahí está la respuesta, ¿cómo la vamos a hacer? Que todos los que se dicen gobernadores, que se inscriban en esa convocatoria y vamos a elegir democráticamente al que el pueblo quiera, ¿no? Como debe ser. Incluso queremos que todos queden en el Consejo de Administración y Vigilancia del Pueblo, para que no anden posteriormente haciendo grilla o aconsejados por algún partido. De esa manera lo vamos a hacer. Y el que no, y también dentro del reglamento interno, aquella persona que ande haciendo barullo sin haberse presentado a la elección, se le aplicará la ley, ¿no? Ok, muy bien, don Emilio. Y fíjese que de esta charla, de esta plática, un poco de lo que más o menos aprendí, y muy importante, de que aquí en México nos dice que nos representan 60 etnias, de las cuales 8 etnias orgullosamente son de Sonora. Sí, ¿cierto? ¿No es cierto? Exactamente. Entonces, yo creo que somos el estado que más etnias tenemos. Y sobre todo, la etnia mayo es la más numerosa de Sonora. Y ¿no? la más importante. Sí, exactamente. Desgraciadamente es la más dividida, pues, ¿no? Entonces, eso ya no puede seguir así, señores. Yo concluyo mi actuación como asesor, como buena voluntad en este año. Ya después, si no logramos ahora nada, ya, señores, yo moralmente y mi conciencia quedará tranquila. Yo les hago una sugerencia. En materia de agua, en materia legal de tierras, podrán encontrarse mucha gente, muchos asesores. En materia de agua no los hay, señores, no los hay. Así que aprovechen mis sugerencias, porque le puedo decir que así en el estado de Sonora, especialistas en lo técnico, lo legal, lo social del agua, no lo puede contar usted con los dedos de las 2 manos. No hay más de 10 gentes, ¿no? En todo que se interesen o que les sobre todo, que tengan buena intención. Pues, que tengan buenas intenciones. Muy bien, don Emilio, ya para cerrar, me gustaría que nos dijera qué tiene de diferencia los yaquis a los mayos en cuanto a la organización, porque se corrió el rumor que cada gobernador se le asignó $1 millón de pesos y un carro nuevo. ¿Es cierto este rumor? Sí, inclusive me tocó en ese tiempo cuando empezó el plan de justicia indígena, aquí este carro y estos recursos para que levantes todas las necesidades de tu pueblo y nos las hagas llegar. Así le dijo el presidente AMLO y les hizo llegar
1 millón de Un pesos, millón de pesos y un carro del año no, a cada pues, gobernador. Por eso hay tanto gobernador. Sí, bueno, con los yaquis también hay duales, quiero que sepa, pero allá los duales no, a la hora de la hora no los toman en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuerza la tienen ahí yaquis, les repito, en la asamblea de ancianos y la asamblea de mujeres, ¿no? El gobernador lo nombran ellos, ¿no? Ellos hacen una consulta, quiero que sepan, no crea que por favoritismo, no. Hacen una votación y ven todas las bondades de cada persona, el perfil de cada persona y así lo nombran, ¿no? Muy bien, don Emilio, pues próximamente lo volveremos a invitar aquí porque pues es muy importante que conozcamos, porque pues aquí, desgraciadamente aquí en lo que es la región del Mayo, aquí en Sonora, desconocemos muchísimo, pues de las etnias y de lo importante que son, y sobre todo pues sus gobernadores, sus 8 gobernadores. Pues Esteban, no te pude leer todas tus comentarios. Decía de hecho que el gobierno constitucional no sabe a quién, dice, darle los apoyos debido a tanta dualidad, y como buen gobierno no quiere dividir la etnia. ¿Usted cómo tiene pensado manejar esta situación? Le preguntaban. Y también dice, si hay como 40 y cada uno tiene un grupo de personas, insisto, no se hará una división con esta nueva elección y lejos de ayudar, solo nos debilitará. Dice, bueno, tiene sus dudas ahí. Sí, Esteban, yo te digo una cosa. Divididos ya están y tú mismo lo estás diciendo, ¿no? Entonces, lo que queremos es aglutinar a esos cabezas o líderes, lo queremos hacer en un equipo, como en las grandes ligas. Si hay un jugador muy bueno en cualquier parte, se lo llaman los Yankees y lo meten a su equipo. Así queremos hacer, aprovechar el potencial tan grande, uno de gestión, otro de capacidad, otro de política, de cada uno de los duales, incluirlos en ese equipo, pero van a quedar en importancia en base a la votación que hayan adquirido. Por ejemplo, el presidente va a ser el que tenga la mayor, ¿no? El secretario será el que quede en segundo lugar, el tesorero en tercero, y así definitivamente hasta agotar, pero siempre y cuando se hayan inscrito en tiempo y forma según los requisitos de la convocatoria. No hay otra. El gobierno Yori tiene el dinero, por lo tanto tiene el garrote en la mano y ese va a decir las reglas del juego. Entonces, ahora que si quieren seguir divididos, pues síganle, no hay problema, síganle, pero esa es la oportunidad muy grande. Ya no van a tener otra, señores, entiendan, ya no va a haber otra. Entonces, en mi caso, para mí todos son gobernadores. Yo no soy quien va a decir este es, este no es, pero la gente en la elección lo va a definir. Exactamente, así es, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, muchas gracias, ingeniero. Le agradecemos, Emilio Borbón Willis, por darnos esta entrevista, que la verdad nos extendimos un poco, pero valía la pena. Sí, valía la pena. Muy buena plática, muy buena charla, y nos deja muy buenos conocimientos a todas las personas, pues que realmente no les damos importancia a estas cosas, o las dejamos así como que de lado, pero es una necesidad, o sea, y es algo que nos compete a todos los sonorenses, ¿verdad? Sí. Porque pues todos dependemos del agua. Sí, pero si me permite así brevemente, claro. Por ejemplo, nos faltó un proyecto muy importante, la reforestación del río Mayo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Son 90 kilómetros de canal, de trayectoria del río Mayo, desde las pilas Tesia hasta el mar. Estamos pidiéndole 18 proyectos de 100 hectáreas, que es lo que corresponde a CONAFOR. Cada proyecto va a tener un apoyo de 5 millones de pesos para reforestar el cauce del río Mayo. Entonces, no
con dinero del Estado ni del municipio es imposible esto. Tenemos que ir con los dineros federales. Así. Ok, muy bien. Pues dicho esto, muchísimas gracias, don Emilio. Gracias por estar aquí con nosotros y próximamente lo volvemos a invitar para que sigamos platicando entonces y sobre todo para ver cómo le fue con la petición con la presidenta Claudia. Sí, seguro, pues todos los indígenas que puedan hacerle llegar a la presidenta todas estas inquietudes, háganlo, señores, porque entre más sea la gente, más importancia le va a dar la presidenta, ¿no? Así pues es. Estamos a sus órdenes y muchas gracias, ¿no? Gracias, muchas gracias a usted que nos ve desde casita. Nos vemos el día de mañana. Cuídense.